Gráfico normal o gráfico logarítmico. ¿Qué tipo de gráfico debería utilizar para mis análisis? ¿Cuál gráfico es mejor? ¿El gráfico normal o el gráfico logarítmico? Bueno, para nadie es un secreto que el gráfico logarítmico ha venido cobrando mucha popularidad, sobre todo en el ambiente cripto o las personas que publican análisis de criptomonedas. Pero en este video me gustaría dar mis argumentos y mi posición eh, con respecto a este tema y explicar por qué considero que el gráfico normal es el gráfico que deberíamos utilizar para el análisis técnico, ya sea del Bitcoin o cualquier cripto o cualquier mercado, ¿verdad? Y para eso me gustaría explicar primero dos conceptos muy importantes, que son estos. En estadística, el análisis de datos se puede hacer de dos maneras, ya sea con datos absolutos o con datos relativos. Voy a mencionar un ejemplo muy sencillo para entender la diferencia entre estos dos. Vamos a remontarnos a la época de 2020, la época de la pandemia, y vamos a hacer esta afirmación. Las hospitalizaciones por coronavirus aumentaron un 125%. Ahora cualquiera podría decir, bueno, un 125% es un dato muy relevante. Se ve un dato grande, se ve un dato muy importante. Ahora bien, nos interesa saber también no solo el porcentaje, sino también cuántas personas en lo absoluto, ¿verdad?, ha aumentado. Entonces, nos damos cuenta que el dato absoluto es, bueno, hubo un aumento de 4 a 9. O sea, de 4 se pasó a 9. Es decir, el aumento absoluto fue de 5. 5 personas hospitalizadas. Entonces, el dato absoluto es un dato independiente. En este caso de 5. Y el dato relativo es un dato dependiente. Es decir, es la comparación de un dato con otro. En este caso, un incremento porcentual de 125%. ¿Verdad? Entonces vean que los dos datos nos dicen cosas, o sea que a pesar de ser lo mismo, nos muestran cosas totalmente diferentes. Porque no es lo mismo, digamos, pensar, bueno, 5 personas, no fue mucho, ¿verdad? Pero si vemos sobre el 125%, quizás puede ser que nos alarmemos o nos asustemos, ¿verdad? Porque se ve que puede ser un número grande, relativamente hablando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, ya lo van a ver. El gráfico normal nos muestra un incremento del precio de manera absoluta. Es decir, pues objetivamente hablando, el precio, digamos desde este nivel, aquí estamos en 343, hasta este punto, estamos hablando de un precio de 19.700 más o menos. Ese fue un incremento real absoluto. Como también puede ser este movimiento de acá, que fue de 4.000 hasta 65.000. Entonces, objetivamente hablando, es un incremento bastante grande y en el gráfico se muestra como tal.
se ve una subida más grande que, por ejemplo, esta. Y objetivamente sí fue más grande, ¿verdad? Porque aquí pasó de 4.000 a 65.000, que es una diferencia bastante importante. Y acá, solamente de 500 a 19.000 y resto. Como también podemos analizar las caídas de la misma forma. Esta caída fue muy grande, que fue desde el máximo histórico en casi 70.000 hasta 15.000, 15.600. Y se muestra una caída bastante potente. También, por ejemplo, esta. Esta caída también se ve bastante relevante, aunque eso sí es menor que esta otra. Pero también se ve importante, ¿verdad? Una caída desde 65.000 hasta 28.600, más o menos. Entonces, el gráfico normal nos muestra el comportamiento real del precio. ¿Qué es lo que el precio ha hecho en términos absolutos? ¿Verdad? Entonces, a diferencia del gráfico logarítmico, en el gráfico normal podemos, por ejemplo, hacer análisis de ondas de Elliot y decir, bueno, tenemos onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Y decir, objetivamente, sí, mira, la onda 3 fue la onda más grande. No solo porque de manera absoluta el precio subió desde 3.194 hasta 65.000, sino también porque gráficamente se ve que es más grande. Es un tramo del precio grande. Y luego podemos utilizar también herramientas de Fibonacci, por ejemplo como la extensión, y decir, sí, mira, en términos de extensión de Fibonacci, la onda 3 fue un 300% de la onda 1. Es decir, fue 3 veces más grande que la onda 1. Y eso es totalmente real, objetivo. Y también podemos hablar de retrocesos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, el retroceso 4. ¿Cuánto fue el retroceso 4 de la 3? Bueno, fue un poquito más del 50%. O sea, fue una caída bastante relevante, ¿verdad? Entonces, en el gráfico normal podemos aplicar ondas de Elliot, podemos aplicar Fibonacci, ¿verdad? Porque son los datos que realmente ocurrieron. Ahora bien, ¿qué pasa con el famoso gráfico logarítmico? Vamos a borrar esto. De entrada podemos ver que es un gráfico totalmente diferente, que no tiene, digamos, mucha relación con el gráfico normal, pero que, como les digo, mucha gente lo utiliza. Ahora, ¿por qué lo utilizan? Bueno, yo diría que porque se ve bonito, entre comillas, ¿verdad? Porque no se ven, las caídas no se ven muy potentes, por así decirlo. Y se ve que tiene un comportamiento, entre comillas, alcista, ¿verdad? Pero aquí hay un problema bastante grande. Que, por ejemplo, el que quiera analizar ondas de Elliot en este gráfico, bueno, muy probablemente diría, bueno, qué sé yo, aquí tenemos onda 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que la proporción de las ondas no es la correcta.
¿Por qué razón? Porque bueno, vamos a ver. Esta onda que tenemos acá como onda 1, pues dice que es una subida de, lo podemos escribir acá, desde cero, desde el punto cero, hasta 1252. ¿Verdad? Ahora bien, la onda 3 que tenemos acá, vamos a ponerle otro color. La onda 3 nos dice que subió desde el nivel de 162 hasta 20.687. Y la onda 5 nos dice que subió desde 3.275, vamos a ponerlo a este lado, hasta, bueno, los 70.000, que fue el máximo histórico. Entonces, ¿cuál es el problema que podemos identificar acá en el gráfico logarítmico? Que obviamente las proporciones de las ondas se destruyen por completo. Porque ¿cómo puede ser posible que la onda 1, que visualmente se ve que es la más grande, sea una subida desde 0 a 1252? Cuando por ejemplo una subida de 162 es mucho más grande, hasta 20.600. No debería ser la 3 más grande que la 1, en este caso. Obviamente que sí, pero es porque aquí no tenemos datos absolutos en el gráfico logarítmico. El gráfico logarítmico lo que nos muestra es un incremento porcentual, es decir, relativo. ¿Y cómo podríamos entender esto mejor? Bueno, ¿qué es lo que sucede en un gráfico logarítmico? Voy a mencionar un ejemplo muy sencillo. En un gráfico logarítmico, si yo tengo una subida del precio, por ejemplo, de 10 a 20, eso es un incremento porcentual de 100%. De 10 a 20 nada más, ¿verdad? Un 100%. Ahora, un incremento de 15.000 a 18.000 es un incremento de apenas un 20%. ¿Cuál distancia es más grande? ¿De 10 a 20 o de 15.000 a 18.000? Pues objetivamente 18.000, de 15.000 a 18.000 es una distancia mayor, pero el incremento porcentual es menor. Por eso es que en el gráfico logarítmico esta subida es más pequeña que esta y esta es más pequeña que esta. Entonces no nos está mostrando la realidad de lo que ha ocurrido en el precio, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el gráfico logarítmico es una referencia nada más
pero no es el gráfico en el que nos deberíamos de basar para hacer nuestros análisis, sobre todo si hablamos de ondas de helio. De hecho, la persona que se diga ser heliotista y analice con gráfico logarítmico, con el mayor de los respetos, no es heliotista. Porque en ondas de helio la proporción de las ondas es muy importante. Sobre todo cuando definimos, por ejemplo, la onda 3, que sabemos que la onda 3 no puede ser la más pequeña, por ejemplo. Entonces todos esos detalles son muy importantes eh, tenerlos en cuenta, y en el gráfico logarítmico se destruyen por completo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente utiliza este gráfico para analizar o para mostrar sus proyecciones? Pues yo saco por conclusión que lo hacen porque simplemente es la manera en la que pueden justificar, eh, digamos, sus análisis al decir que el Bitcoin pues siempre ha tenido tendencia alcista, ¿verdad? O siempre ha subido, o siempre ha tenido ganancias, eh, o que nunca ha habido un crash en Bitcoin en realidad, ¿verdad? Cosa que sí lo ha habido, ¿verdad? Eh, y para justificar todo ese tipo de ideas, ¿verdad? Que al final lo que hace la gente es autoengañarse porque no es la realidad, no es lo que ha pasado realmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, caídas en el precio, vean que no se ven tan grandes, ¿verdad? Por ejemplo, esta caída fue muy, muy grande, ¿verdad? Que lo diga la gente que, por ejemplo, compró en máximos históricos y tuvo que soportar esta caída. Obviamente los golpeó muchísimo, pero fue una caída, creo que de más de 70%, me parece. Ahora lo vamos a ver. Entonces es bastante relevante, ¿verdad? Incluso también bueno, el crash del COVID. Aquí no se ve, aquí se ve insignificante, pero fue un movimiento fuerte, ¿verdad? Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda de lo que realmente ha pasado en el mercado de manera absoluta, ¿verdad? Entonces, volviendo al gráfico normal, aquí sí podemos ver la realidad del activo, el comportamiento real del activo, ¿verdad? Esta es la caída que les mencionaba, que vean que en el gráfico logarítmico no se ve grande, pero aquí es inmensa, y con justa razón porque es un 77% de caída, ¿verdad? Entonces, el que compró acá tuvo una disminución en su portafolio del 77%, que eso es muchísimo. Entonces, no podemos decir en gráfico logarítmico que no está pasando nada, que seguimos alcistas y felices, ¿verdad? Es autoengañarnos, no es la realidad. Entonces, en conclusión, yo por esa razón es que no utilizo el gráfico logarítmico y nunca me van a ver utilizando ese tipo de gráfico, porque lo que hace es confundir más bien y mostrar algo que no es la realidad, porque es simplemente un incremento porcentual, no es el movimiento del precio en términos absolutos. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué entonces en TradingView se puede ver ese tipo de gráfico? ¿O por qué me lo ponen a disposición? Bueno, porque lamentablemente en la industria del trading muchas veces lo que se busca es saturar a la gente de información, buscar que la gente se confunda o se vuelva loca, ¿verdad? Usando cosas que no tienen sentido. Porque seguro, o quizás quieren que todos veamos cosas diferentes, ¿verdad? O pensemos, digamos, de manera diferente. Y para muestra un botón, ¿verdad? En
aquí en TradingView hay muchas herramientas que nos ponen, ¿verdad? Que al final de cuentas no sirven para nada, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, esto no sirve para nada, por ejemplo. ¿Por qué no sirve? Porque es una herramienta que si yo me muevo aquí, pues se mueve también y no tiene sentido, ¿verdad? Eso no sirve para nada. Otro ejemplo, esto no sirve, esto se mueve. Eso solo lo ponen para que la gente se confunda, ¿verdad? Así como también, por ejemplo, nos ponen a disposición un montón de temporalidades para que todos veamos una temporalidad diferente y veamos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, la misma función cumple el gráfico logarítmico, ¿verdad? Que la gente lo utilice para que crea que está pasando algo diferente y vean cosas diferentes que no son reales. Entonces, mi recomendación es usen el gráfico normal, porque es el gráfico puro y duro que nos muestra la realidad de lo que está pasando en el precio de manera absoluta y totalmente objetiva. Así que esa es mi conclusión. Escriban en los comentarios qué opinan sobre este tema. Yo siento que mi explicación es suficientemente robusta, ¿verdad? Expongo mis argumentos de manera clara. Y también sería interesante escuchar los argumentos de la gente que utiliza gráfico logarítmico, ¿verdad? Que expliquen por qué consideran que el gráfico logarítmico es mejor. Pero eso sí, ¿verdad? Con argumentos sólidos, ¿verdad? Que nos argumenten y nos fundamenten por qué el gráfico logarítmico es mejor o es el que se debería utilizar para analizar el mercado. Sería interesante, pues también es bueno tener o compartir diferentes opiniones. La mía, ya ustedes saben cuál es, ¿verdad? Pero sería interesante escuchar otras opiniones. Lo que no se vale es decir, bueno, utilizo gráfico logarítmico porque todo el mundo lo usa. Eso no vale, eso no es una explicación objetiva, ¿verdad? O utilizo gráfico logarítmico porque es que yo vi un youtuber que tiene 100,000 seguidores y lo usa y por eso lo uso. Tampoco es una explicación correcta, ¿verdad? El hecho de que alguien use algo o que todo el mundo use una cosa no significa que yo tenga que usarla solo porque sí. Yo tengo que tener mi criterio propio, ¿verdad? Y usar la cabeza y decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué estoy usando esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Buscarle un sentido a las cosas. Eso es lo que deberíamos hacer siempre. No solo para esto, ¿verdad? Para otras cosas también. Y esa es una de las razones por las cuales yo uso, por ejemplo, ondas de helio, porque yo entiendo el sistema, yo entiendo los fundamentos en los cuales se sostiene el análisis de ondas, por eso lo uso. Si no lo entendiera, no, seguro no lo usaría, ¿verdad? Entonces, esa es una pequeña reflexión para que lo tomen, ¿verdad? Y bueno, como les decía, escriban en los comentarios qué les parece este tema y nos vemos en un próximo video. Así que les envío un saludo. Chao.